Muy bien. Y creo que me están escuchando bien, ¿no, mis hermanos? Bueno, un abracito a todos. Me place saludarles. Estoy encantado, mis queridos pastores, pastoras. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Espero que estén bien, igualmente sus congregaciones, las ovejas que el Señor puso bajo su cuidado. Así es que vamos a encomendar esta tarde esta charla al Señor y esperamos que su Espíritu Santo nos asista a todos, porque vamos a continuar hoy con esa maravillosa carta de Gálatas. Así es que, a ver, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, por estos hombres y mujeres que han dicho sí al llamado tuyo, Señor, en sus diferentes ciudades, comarcas, pueblos, donde quiera que tú les has puesto a cada uno, Señor. Gracias por ellos. Sabemos que tú les respaldas como a mí, Señor, con tu Espíritu Santo, que tú nos guías y nos permites aprender cada día mucho más acerca de ti. Rogamos, Señor, que todas estas charlas, enseñanzas maravillosas que tenemos de lunes a viernes con nuestros pastores, sean de edificación para nosotros y que podamos compartirlas con las personas de nuestras congregaciones. Mi Señor, pero que antes de todo podamos internalizarlas, que cambie nuestra vida en las cosas que haya que cambiar, que sean de crecimiento integral, no solamente en lo espiritual, Señor, sino en lo mental, en lo social y también para nuestro cuerpo, Señor, sean de bendición. Así es que mis hermanos, Señor, y yo dependemos de ti y rogamos, Señor, tu compañía esta tarde. Gracias por la tecnología, gracias, Señor, porque cada día aprendemos más y esperamos que las cosas funcionen bien hoy, Señor. A toda esta hermosa raza latinoamericana conformada por todos estos pastores y por mí, Señor, bendícenos más. Este pueblo necesita, Señor, de nuestro pastoreo y de nuestra ayuda y de nuestra guianza. Así es que, mi Señor, dependemos de ti. En el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir pantalla. Espero que las cosas funcionen muy bien. Listos. La libertad del Evangelio. ¿Estamos bien, mis hermanos? ¿Alguien que me pueda decir si está viendo bien la presentación? Sí, no, todavía no se ve pantalla. Se oye, pero no se ve la pantalla. Ya, Ya, Ah, ya. listo, listo, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, a lo que vinimos vamos. La libertad del Evangelio. Ya sabemos, entre otras cosas, damos la bienvenida a los hermanos que se han añadido en las últimas semanas. Dios les bendiga mucho y esperamos que puedan disfrutar como nosotros de las cosas que el Señor tiene para nosotros hoy. La libertad del Evangelio. La carta a los Gálatas siempre nos está hablando de libertad. Libertad en Cristo. Una libertad integral para todos los seres humanos. Una libertad responsable y una libertad guiada por el Espíritu Santo. Hoy tenemos nuestra octava entrega y vamos a hablar de la carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 15, aunque posiblemente no los leamos todos, pero sí una gran parte de ellos. Así es que, mis hermanos, Gálatas es dinamita, y eso fue una frase que yo le puse al iniciar estas charlas, porque la primera línea de este libro que escribió nuestro pastor Keller, Timothy Keller, él escribió eso. Gálatas es dinamita, y como dinamita no es una palabra nueva para nosotros porque sabemos que está en la escritura, la dunamis o dinamis de Dios, el Espíritu Santo. O sea que este libro y toda la palabra del Señor es dinamita para nosotros porque nos da energía y vitalidad. Así es que, mis hermanos,
Vamos a empezar. Creo que está un poco lento esto, pero supongo que está funcionando bien. Gálatas 5 del 1 al 15. Voy a permitirme leer la palabra del Señor. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Estemos atentos a esta palabra del Señor, que muchas veces ella nos habla de una forma más sencilla que todas las expresiones que nosotros hagamos. No sobra recordar que por favor apaguemos nuestros micrófonos, por favor. Vuelvo y leo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. Lógicamente entendemos que Pablo está escribiendo a ese pueblo de Asia Menor, en la península de Turquía hoy, donde antes estaba Armenia y las 7 iglesias a quien nuestro querido hermano Juan les escribió. Y Pablo les está escribiendo a ellos que no conocían nada del judaísmo ni de las cosas de Israel. Entonces Pablo tiene que explicarles muy bien. Entonces, como llegaron unos judaizantes a convencerlos a ellos que debían hacer obras para salvación, una de esas obras era hacerse circuncidar. Y continúo. Cristo no les servirá de nada si ustedes se hacen circuncidar. Versículo 3. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Vale decir en nuestro lenguaje coloquial latinoamericano, han caído en desgracia. Significa lo mismo. Si ustedes ahora vuelven a la ley, les dice Pablo a los Gálatas, han caído en desgracia. Versículo 5. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu, y fíjese que ese Espíritu está con mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo. Por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale, y atentos a esta frase que la veremos más adelante, de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien, la carrera estaba buena para ustedes, es lo que quiere decir Pablo. Pero les pregunta, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Duras palabras, ¿no? Versículo 11. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué entonces me persiguen? Si esa fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. O sea, el evangelio, lo que quiere decir Pablo para otras personas, no les ofendería tanto. Versículo 12. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y quiero aclarar ahí lo que Pablo quiere decir. Acuérdense que la circuncisión solamente es quitar el prepucio del miembro viril. Pero Pablo está tan enojado que aquí les dice, ojalá se castraran ellos. Ojalá se mutilaran del todo, dice Pablo. Les hablo así, hermanos, continúa diciendo nuestro hermano Pablo, porque ustedes han sido llamados a ser libres como nosotros. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Por eso, en nuestra oración, yo estaba clamando al Señor que nuestra libertad fuera con responsabilidad y guiada por el Señor. Porque esa libertad no nos da permiso de estar haciendo lo que queramos, que más adelante veremos eso,
y que estemos haciendo según nuestra buena voluntad. No, no podemos dar rienda suelta a las pasiones. Más bien, y esto es esencial, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse los unos a los otros. Amén. Hasta ahí lo que dice la palabra del Señor. Otra vez, Pablo les dice a los Gálatas y por extensión a nosotros y a los cristianos de todas las edades, que los cristianos, nosotros, los que realmente creemos en el Señor, en el evangelio puro, no tenemos que tener miedo de ninguna condenación por el fracaso en guardar la ley, porque fueron ellos, los Gálatas, y nosotros justificados en Cristo, justificados por Cristo. Recuerden que no hay justo ni aun uno, pero el Padre nos ve justificados a través de la sangre que vertió su Hijo allá en la cruz del Gólgota. Cualquiera que escuche esto podría decir entonces, bueno, si el evangelio es así como muy livianito, como muy liberal, entonces yo voy a vivir como me plazca. No. Pareciera que el evangelio da libertad para vivir una vida non santa o no santa. Eso es latín. Durante siglos, muchas iglesias han sentido la necesidad, y lo decimos con respeto, de quitar algo a las afirmaciones radicales del evangelio. Han cambiado la libertad del evangelio por un mensaje que pretende evitar que las personas vivan en libertad o que vivan de cualquier manera. No, el evangelio tiene que seguirse puro, por fe, no haciendo cosas para lograr beneplácitos del Señor, no, sencillamente por fe. Ya lo hemos visto en abundancia en estas charlas, igual que en la de Romanos, pero nosotros ya sabemos que el evangelio no se logra vivir por obras, sino por la pura, la mera fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de este pasaje es crítico, duro. Pablo nos quiere mostrar que la libertad que experimentamos en el evangelio, o sea, la libertad del temor y de la condenación, porque nos habían enseñado a acercarnos al Señor con temor, pero no le dábamos la connotación etimológica a esa palabra, lo que realmente quería decir, sino un temor pánico, un terror, miedo al Señor. Y esa palabra más que todo nos lleva a entender que tenemos es que tener una relación buena con Dios, con el debido respeto al Señor. Alguna vez mencioné en estas charlas que a mí no me gustan algunas expresiones de algunos cristianos donde dicen, es que mi Diosito o mi Diosito me hace esto, o me contestó esto, o Diosito me hace el otro. No, hermanos, Dios no es un Diosito de llavero, de colgar las llaves en el cinturón. Dios es el Todopoderoso, el Eterno, que tiene virtudes que nosotros no podemos ni siquiera comprender exactamente, porque Él es el Señor de todo. No puede ser un Diosito. No podemos entender a Dios como alguien pequeñito que es un mandadero nuestro y siempre está atento a hacernos caso de todo lo que le pidamos. Entonces, tenemos que tener libertad del temor y también de la condenación, porque esa era otra predicación del evangelio. Por lo menos cuando yo conocí al Señor, que gracias al Señor por los pastores y las iglesias que habían en mi tierra, en mi Colombia, cuando yo conocí al Señor. Sin embargo, uno entraba a las iglesias donde uno recibía al Señor y le daban un mensaje de condenación. No hagas esto, no hagas lo otro. Y leas el libro de Apocalipsis, el de Daniel, el de Ezequiel, libros apocalípticos que le traían miedo a uno. Y solo lo llamaban a uno a la condenación. No, hay que leer y estudiar y asimilar y recibir de parte del Señor toda la escritura
inclusive estos libros escatológicos, pero hay que ser sabios para llegar al entendimiento de lo que Dios quería decirnos a nosotros. Entonces, estamos libres, mis hermanos, de todo miedo al Señor y del temor a la condenación. Si nosotros obramos en esa forma, sencillamente no somos libres para tener una relación buena, creciente, agradable y sana con nuestro Señor. De nosotros hacia Él, porque Él, si es el Señor, es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. No podemos tratar de obedecer a Dios con esas cosas. Sí debemos obedecerlo, pero no pensar en agradarnos a nosotros mismos. No, eso es humanismo, egoísmo y egolatría. Tenemos que reconocer que somos hijos, herederos, pero somos siervos del Señor, porque Dios es nuestro Padre. Él es el Todopoderoso. Amén. Muy bien, sigamos. Libertados para la libertad. En el primer versículo que leímos, que lo quiero repetir, Pablo dice, Cristo nos libertó. ¿Usted es libre? ¿Somos libres? Hay que pensarlo bien. Ya miraremos en las preguntas a los finales de cada tema. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, y ahí tenemos que participar nosotros, mantengámonos firmes. Pablo dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Si fuimos libres, ¿cómo es que nos vamos a colocar las cadenas otra vez? El Señor nos hizo libres. En este versículo se resumen los capítulos de Gálatas 3 y 4. Libertad. Y en un sentido toda la carta a los Gálatas. La frase original del griego, al traducirla al castellano, es como yo se las acabé de leer. Otras versiones lo dicen en otra forma. Pero literalmente dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Asumamos eso, mis hermanos, que es una realidad para nosotros. Somos libres para que podamos vivir libres. Amén. La libertad es tanto el medio como el fin en nuestra vida cristiana. Todo lo relacionado con el evangelio que predicó Pablo, con el evangelio que vivió el Señor, es libertad. Todo lo relacionado con el evangelio es libertad. Con responsabilidad, con límites y con la guianza de nuestro Señor y de las Sagradas Escrituras. Amén. Toda la misión de Jesús fue una operación de liberación, de rescate. Pero Pablo aclara que la libertad que nos dio el evangelio se puede perder. Esa libertad se puede perder. Los Gálatas la estaban perdiendo. Entendamos bien. La salvación no se pierde. Una vez que la tenemos ya es nuestra, que somos salvos ya, como mis compañeros pastores lo han mencionado en sus diferentes clases. Y lo resumo, es un regalo que Dios me dio a mí y yo lo destapo y lo que hay ahí es mío, para mí. No tengo que compartirlo con nadie más porque es para mí, y ese regalo que Cristo me dio es la vida eterna. Y una vez que yo tengo la vida eterna, ya no la puedo perder porque es mía. Ya Cristo me preparó un lugar como Él mismo lo prometió. Pero la libertad sí la podemos perder. La podemos perder. No perdemos la salvación, pero sí la libertad. Ese era el caso de los Gálatas. Eran salvos, pero habían perdido la libertad. La libertad es frágil y se nos puede escapar de las manos si nosotros no asumimos que ese es un regalo de Dios para vivir bien. Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para conservar esa libertad que recibimos de Cristo, de Dios mismo hecho hombre, debemos mantenernos firmes.
Se requiere estar atentos, estar vigilantes y se requiere que seamos responsables. Tenemos que permanecer alertas, ser fuertes, no dejarnos llevar de cualquier viento de doctrina. Tenemos que resistir los ataques, porque los vamos a tener. Ataques de posiblemente nuestra familia, de los vecinos, de los amigos, de la sociedad y ataques del enemigo de nuestras almas. Ese ser maligno que quiere hacernos daño. Pero como dice la epístola, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir y además conservar la unidad. Pablo también en esta carta habla mucho de la unidad. Lamentablemente, los pastores inclusive a veces no somos muy atentos a la unidad y estamos cada quien defendiendo misiones, nombres de iglesias, cosas así, programas. No, hermanos. Sí, cada iglesia tiene una identidad propia, si depende del evangelio puro. Pero nosotros tenemos que reconocer eso y que nuestro hermano, el de la iglesia de al lado, a pesar de que sea un poco diferente, mientras no atente con los principios de la libertad cristiana, es mi hermano y tengo que estar unido a él en el mismo propósito, porque Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia somos tú y yo. Somos las denominaciones de doctrina sana que llamamos nosotros. Tenemos que ser uno. Amén. Bueno, sigamos. Libertados para la libertad. Los versículos 2 al 4 continuamos con esto. Estos versículos nos recuerdan la libertad objetiva en Cristo. Dice Pablo que el evangelio nos libera tanto de la culpa como de la esclavitud del pecado. Si yo me siento perdonado, ya no tengo culpas sobre mí, pero tampoco soy un títere, una marioneta del pecado que me puede llevar de aquí para allá como una marea, como el mar, como las olas que me pueden llevar para... No, somos libres tanto de la culpa porque Cristo llevó todos mis pecados en la cruz y si yo los expuse delante de él en humillación, pidiéndole perdón, él me perdonó. Ya no soy esclavo de eso. Ya no soy esclavo de esa condición de temor, pero tampoco soy esclavo del pecado. Tú y yo podemos decirle no al pecado. Resistan al diablo, la tentación, todas esas cosas, resístanlas. Y las cosas se irán porque nosotros somos hijos y herederos del Señor. Amén. Y también somos libres de la condenación y de la motivación para pecar. Ya no llegan a nosotros pensamientos que nos incitan o que nos invitan a hacer cosas inadecuadas delante del Señor, no. Ya no nos motivan esas cosas, ni siquiera el mismo enemigo de nuestras almas, como mencioné antes, puede obligarnos a caer en el pecado. No, somos libres. Esta mañana tuve que atender a un hermano que tiene una crisis de familia con su cónyuge y él empezó diciendo que era que le había, que esto, que lo otro, que es que una muchacha que no le dije, Barbarito, Dios te ama, Dios te perdona si tú le pides perdón, Dios te quiere ayudar a restaurar tu casa, pero no le eche la culpa a los demás, la responsabilidad del pecado es solo tuya, yo no te puedo juzgar, pero sí te puedo ayudar para que tú salgas de esa situación, pero tienes que asumir para que puedas ir delante del Señor y decirle, Dios mío, estoy arrepentido de este pecado, perdóname. Cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad si es que hemos pecado. En los versículos 5 y 6, el cristiano verdadero basa, según Pablo, toda su vida en la seguridad
y en la certeza de su aceptación presente y futura de Dios. Somos hijos. Hoy yo soy hijo y seré hijo por la eternidad. Ahora y en el futuro, que solo le pertenece a Dios, yo soy aceptado por Cristo, por el Padre, como hijo, como heredero de las bendiciones del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros podemos estar absolutamente seguros de la salvación. Mire lo que dice nuestro hermano Juan en la primera carta, capítulo 2 y versículo 1. Y con esa ternura que nos habla Juanito, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. La mayoría de versículos que yo les estoy leyendo son de la versión Dios habla hoy, pero pues como todos conocemos la versión Reina Valera del 60 y otras Reinas Valeras de otros años, revisadas en otros años, pues dice lo mismo, pero con otras palabras. Así es que esta es palabra de Dios. No podemos ganar la salvación por nuestro buen comportamiento. Sobradamente lo hemos mencionado aquí y sobradamente lo dice Pablo en su carta a los Gálatas y a los romanos, y se lo dice a los corintios y a los efesios y a los colosenses, a todos, a los tesalonicenses. Nosotros no podemos ganar la salvación porque nos portemos bien. Pero tampoco podemos perderla si nos portamos mal. Si caemos en pecado, como lo menciona nuestro hermano Juan, es que ya la perdemos. Pero como mencioné antes, se puede ir diluyendo y perder la libertad. La salvación, repito, no, pero nuestra libertad sí. Juan, refiriéndose a la persona que le da la espalda a la fe en forma definitiva y permanente, dice: en realidad, ellos no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Mire, esa ternura. Si ellos fueran de nosotros, todavía podían entrar a nuestra casa y podríamos compartir un café y compartir el amor de Dios. Pero si ellos definitivamente decidieron por sí mismos renegar, apostatar de la fe, pues no son de nosotros. Y no fueron de nosotros. Amén. Muy bien. Todos debemos escuchar la advertencia de esos versículos, el versículo 2 al 4. Pablo está diciendo, esta es una prueba decisiva para saber si alguien es cristiano o no. Inclusive yo creo que en nuestras iglesias todavía ha llegado gente que, diciéndose cristianos, realmente no lo son. Pueden tener apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero no lo son. Esperamos que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento para reconocer quiénes sí y quiénes no. Y poder hablar con los que no, para que se arrepientan y vengan al Señor, para que gocen de la misma libertad que nosotros tenemos. No se esfuercen por la justicia. En días pasados mencioné que muchas veces hemos entendido un poco mal la palabra justicia, que creemos que ya es penalidad, que ya definitivamente ya es un juicio condenatorio, pero es que justicia no es eso. Justicia es analizar las dos cosas, las dos partes. Si estoy hablando, digamos, de un juzgado, de un juez natural con abogados y fiscales, es analizar las dos partes y llegar a conclusiones. ¿Quién tiene la razón? Y si se es culpable o no se es culpable. La justicia es algo maravilloso que viene de Dios. Cuando la gente dice que Dios haga justicia, están pensando en que haga condenación, pero no es así. Cuando Dios haga justicia, es que le estamos diciendo al Señor, Señor, míranos, o mira a los demás si es que están haciendo las cosas bien o mal.
No se esfuercen por la justicia. Simplemente aguarden a quien es la justicia. Y quien es la justicia es Cristo. Él es nuestra esperanza. Versículo 5. Y esperanza también hay una connotación en el castellano que yo quiero aclarar un poquito. Nosotros la usamos normalmente como que hay una posibilidad de algo. Es como cuando yo digo, o me dicen, ¿usted cree que va a llover? Uno dice, yo creo que sí. Fíjese que ahí hay una contradicción en las expresiones. Cuando dice, yo creo, si yo usara esa palabra creo, de creer es porque estoy seguro. Pero nosotros normalmente la usamos dubitativamente. Es posible, no es tan seguro. ¿Será que va a llover? Yo creo que sí. No hay seguridad. Igual es con la esperanza. Normalmente, y repito esto, significa que puede haber una posibilidad de algo. Es posible, sí o no. Pero en el griego del Nuevo Testamento, que es el que nos compete a nosotros, significa absoluta certeza y seguridad absoluta, una seguridad total. Escuche, si yo digo, yo creo que va a llover. Como cuando Elías allá estaba en la cueva orando para que lloviera. Él creía que iba a llover y mandaba a su siervo cada rato a asomarse. Oiga, mire a ver si hay alguna nube. Primero no había nada. Otras veces que fue empezó a ver una nubecita chiquita como el tamaño de una mano de una mano humana. Y de pronto todo se llenó de nubarrones y llovió. Eso es creer. Es un ejemplo que yo les pongo de lo que dice la Escritura. Es la esperanza, y ese yo creo que tal vez, no, la esperanza y esa expresión, yo creo que sí, debe ser absolutamente vertical y cierta. Escuche lo que dice Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y quiero añadir algo. La fe y la esperanza no existieron siempre. Cuando el Señor creó al hombre allí en el jardín del Edén, no tenían fe, no existía la fe, porque Dios estaba con ellos, caminaba y se paseaban por el jardín. Tampoco había esperanza, porque ellos estaban ahí con el Señor, no tenían que esperar nada. Pero una vez que el hombre pecó, el Señor tuvo que permitir que nosotros adquiriéramos fe y tuviésemos esperanza. La fe y la esperanza algún día van a terminar, y eso lo dice Pablo en Corintios, pero permanecerá el amor. ¿Y por qué digo yo esto, hermanos? Porque cuando pasemos a estar en la eternidad con Cristo, ¿para qué queremos fe allá? Si estamos con el Señor. ¿Para qué tenemos esperanza si nuestra esperanza era Cristo y que pudiéramos ir allá a estar con Él? Ya no van a existir la fe ni la esperanza. Es algo que necesitamos aquí en la tierra. Por eso estoy afirmando que la fe tiene que ser algo vertical, algo concreto, seguro en nosotros. Amén. Y vuelvo a leer el versículo. Tener fe es tener la plena, absoluta certeza, la seguridad de recibir lo que se espera. Y espera viene de esperanza. Lo que yo espero ya me llegó, no puedo esperar más. ¿Cierto? Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Muy bien. ¿Qué es lo que aguardamos? Justicia quiere decir más que bondad. Pablo nos dice que podemos vivir hoy, a la luz de nuestra futura glorificación. Nosotros tendremos un cuerpo glorioso. Seremos glorificados cuando estemos con el Señor. Pero hoy nos acompaña la fe y la esperanza de que vamos a ser glorificados. Eso para mí
Es una bendición. Es algo que me llena de alegría. Yo puedo estar absolutamente seguro hoy, de mi salvación, de que Cristo me murió por mí y que soy salvo solamente por gracia y por fe, y que en un futuro seré glorificado. Esa glorificación la tenemos asegurada y garantizada. Es tuya, mi pastor, mi pastora, es tuya esa glorificación. Es de la gente que ha recibido a Cristo en su corazón. Cuando el Señor nos llame a su presencia, nos recibirá en sus brazos, porque somos hijos y somos herederos. Gálatas 4:7, que ya lo vimos en una charla pasada. Ninguna persona desconocedora del Señor tendrá esta esperanza. ¿Quién? Si es ateo, si es budista, si es, yo no sé, cualquiera de esas otras religiones que existen hoy en día inclusive, no pueden tener la esperanza de ser recibidos por Dios una vez que termine su vida terrenal. No, porque no saben de eso. Sencillamente dicen, aquí terminó todo y finish, todo finiquitado. No, no tienen esa esperanza. La certeza tuya y mía es que el futuro con Dios es a través del conocimiento real del Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Pablo nos lleva a imaginar lo que significará eso que él escribe, que seremos radiantes, gloriosos y perfectos. Efesios 5:27 dice que Jesús nos presentará ante él mismo radiantes, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino seremos santos e intachables. ¿Por qué? Porque él ya dio todo por nosotros. Mis queridos hermanos, pastores, pastoras, debemos vivir hoy con la certeza absoluta de que somos y siempre seremos hermosos ante los ojos de Dios, porque Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Recuerden, Dios nos ama y nos honra ahora igual que lo hará cuando seamos perfectamente radiantes en el cielo, con un cuerpo glorioso. Dios nos ama, te ama, me ama a mí. Me encanta el Salmo cuando dice que cuando éramos un embrión, sus ojos estaban sobre nosotros. Y un embrión dura pocos minutos, porque cuando el espermatozoide y el ovario se unen en ese momento son embrión, pero empieza un desarrollo rapidísimo y se empieza a convertir en feto. Cuando éramos solamente dos células unidas, Dios estaba mirándonos. Y la palabra del Señor también afirma en el mismo Salmo que cuando nuestros huesos crecían en el vientre de mamá, Él estaba atento sobre nosotros. Él nos cuida siempre. Y la palabra del Señor también dice que desde antes de la fundación del mundo, tú y yo existíamos en la mente del Señor. Y los 7.600 millones de seres humanos que habitamos hoy en este mundo y todos los que ya murieron, todos fuimos programados por el Señor. No somos accidentes, así la vida nuestra o de alguien haya sido producto de una violación, de un embarazo no querido, ¿no? Pero Dios en su mente nos tenía en la eternidad pasada y Él abrirá sus brazos y nos recibirá cuando nosotros lleguemos a Él, si es que le hemos recibido en nuestro corazón. Por medio de la fe y por la obra del Espíritu Santo podemos aguardar ansiosamente esa justicia que finalmente se transformará en nosotros
en una gloria segura, porque el veredicto será inocentes, hijos, herederos míos. Yo los tuve en mi mente, dirá el Señor, en la eternidad pasada. Qué lindo, qué lindo. Y qué peligroso que los Gálatas se estuvieran desprendiendo de esto. Qué malo sería que nosotros hoy en día nos estuviésemos yendo por programas o a cumplir ritos o cosas impuestas por personas que no conocen bien el evangelio puro. Qué terrible sería eso. Nosotros tenemos asegurada la libertad cristiana aquí en la tierra y la vida eterna allá en el cielo. Esta vida aquí, asegurada por la fe, nos hace desarrollar una buena actitud desde nuestro corazón, un deleite con ansias, y estamos apasionados por todo lo que recibimos en Cristo. ¿Cuántas bendiciones tú has recibido? ¿Cuántas bendiciones he recibido yo? Aún en las tristezas, en nuestra pastoral, que a muchos nos ha costado lágrimas, penurias, dolores. ¿Cuántos? A pesar de eso, anhelamos estar con Cristo y aceptamos lo que recibimos de Él con paciencia, con esperanza y con fe. Somos conscientes y podemos reflexionar y meditar sobre nuestra justificación. Ya dije, y ustedes lo saben muy bien, que no hay justos, pero que en Cristo no somos justos. Ni el Padre nos sabe que somos justos en Cristo. No, somos vistos como justificados a través del sacrificio de Cristo. Es diferente ser justo a vernos como justificados. No somos justos, ni tú ni yo. Pero ante los ojos del Padre, Él nos ve justificados a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero no solamente podemos meditar y reflexionar sobre nuestra justificación, la del Padre como nos ve a nosotros, sino sobre nuestra adopción. ¿Cómo es que yo, siendo tan malo, Dios me adoptó como hijo? ¿Cómo fue que Él hizo eso? Pero también podemos estar seguros de nuestra futura glorificación. Seremos glorificados. Seremos glorificados. Pablo menciona alguna vez, yo sé de un señor por ahí, yo no sé si en el cielo estaba consciente o inconsciente, yo no sé, pero fue hasta el tercer cielo y vio cosas inefables, como nos dijo, creo que fue nuestro hermano Luis Fernando, que en el himno nacional dice una palabra inmarcesible, que casi nadie sabía qué significaba eso. Ya lo sabemos porque él nos lo enseñó. Inmarcesible significa inmarchitable. No se va a marchitar jamás. Pero hay así palabritas que nosotros a veces no entendemos. Seremos glorificados en Cristo. Encaminemos nuestro pensamiento hacia quiénes somos. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Y qué tienes tú en Cristo? Permitamos que nuestro corazón se enardezca. Y enardezca no es llenarse de ira, no. Estar enardecido no es. Estar enardecido es estar emocionado. Que nuestro corazón se emocione por nuestra fe en el Señor a medida que el Espíritu Santo hace su obra, como nos lo explicó también el pastor Luis. Padre, ¿qué haremos con esos micrófonos? Preguntas para reflexionar.
Son preguntas directas a nuestro corazón. ¿Has sentido que alguna vez estuviste a punto o has perdido tu libertad en Cristo? Los gálatas fueron libres, pero los judaizantes llegaron y entonces le dijeron a circuncidarse, a ayunar 30 días, a meterse con el Señor en ayuno y oración tantos días para que el Señor haga esto o lo otro. No, el Señor hace esto y lo otro por amor a ti, por amor a mí. Pero alguna vez nosotros hemos sido tentados a hacer esas cosas, a cumplir con ritos y exigencias e imposiciones. Repito la pregunta, ¿has sentido o alguna vez estuviste a punto o has perdido tu libertad en Cristo? Pues retomémosla. Ya dijimos que la libertad es frágil, la salvación no la perdemos, pero si nos dejamos esclavizar por cositas por ahí, tomemos la decisión de quitarnos esas cadenas y vivir un evangelio que el Señor enseñó y se lo enseñó también a Pablo y Pablo lo escribió a los Gálatas para que no perdamos nuestra libertad. ¿Recuerdas cómo sucedió eso? Si es que alguna vez has sido tentado a perder o has perdido tu libertad. ¿Recuerdas cómo sucedió? Analicemos, pensemos en nosotros mismos, en nuestras experiencias de nuestra vida cristiana. Y finalmente, en esa misma pregunta, ¿qué lecciones podemos sacar de eso? Los neurólogos decían hasta hace unos poquitos años que las neuronas se morían y se quedaban muertas y ya no había forma de restituirlas. En estos días de tanta cuestión de pandemia y todo eso y de crisis emocionales y todo, los neurólogos han estado afirmando que sí, hay formas de recuperar, porque es que Dios nos creó como algo maravilloso y hay formas de recuperar nuestras neuronas. ¿Y cómo lo hacemos? Forzando también a nuestro organismo, aprendiendo cosas nuevas. Y yo no sé ustedes, pero yo oí en las noticias de un noticiero aquí de Colombia en estos días que una neuróloga decía, aprenda a tocar un instrumento, así ya sea viejito, o mire a ver si puede aprender otro idioma, así no se lo aprenda completamente, pero balbucee, por ejemplo, que, cómo se dice lápiz en inglés o cosas así. Esfuerza tu mente. Que Dios te preparó de tal forma que tú puedes seguir creciendo. Y yo de toda la vida, desde hace muchísimos años, le transmití a mis hijos lo siguiente. Yo estoy absolutamente seguro que hasta un segundo antes de que yo cierre mis ojos para irme a la eternidad, estaré aprendiendo. Y eso es una maravilla que el Señor nos dio a nosotros. O sea que esforcémonos. Esforcémonos, obliguemos a nuestro cerebro a pensar, a desarrollarse y seguiremos aprendiendo de esas cosas. Y en nuestro caso, para nuestro tema, esforcémonos nosotros en mejorar, en quitar, si es que hay que quitar, o en añadir, si se puede añadir, a esas experiencias que nosotros vivimos en la vida y que alguna vez como que fueron una tentación, una piedrita floja donde nos paramos que nos podía hacer caer respecto a la libertad en Cristo. Segunda pregunta, ¿qué diferencia marca en tu vida saber con certeza que tu esperanza está segura? Es una pregunta chévere, chévere. ¿Qué diferencia marca en tu vida saber con absoluta certeza que tu esperanza está segura? Yo me siento el rey, yo me siento no superior a otros, pero sí me siento gratificado porque mi esperanza está segura y yo me siento feliz porque mi esperanza es Cristo. Amén. Tercero, puedes decidir, escuche, decidir
sea, tomar decisiones respecto a meditar más frecuentemente en tu futuro glorioso. ¿Te imaginas cuando tú llegues allá? Y cuando llegues allá, yo creo que no te va a pasar como a Pablo, porque él fue y volvió. Y dice, y vi cosas inefables. Y la palabra inefable junto con lo que no se marchita, inmarcesible, significa que no hay forma de explicar lo que él vio. Si usted va al diccionario va a encontrar que inefable significa que no se puede, no hay forma de contar. Tanta sería la gloria que Pablo humildemente, no dijo yo fui allá, no, sino un hombre que yo sé que fue al tercer cielo y vio cosas inefables. Lógicamente, cuando definitivamente estemos allá, ya no serán inefables para nosotros, porque siendo cuerpos gloriosos, entenderemos muchas cosas que no nos es dado entender mientras estemos en este cuerpo, bajo esta carne. Amén. Y también dice la pregunta número 3, ¿qué vas a decidir a hacer tú para lograrlo? Para pensar en tu futuro glorioso. Pues, calles de oro, mar de cristal, dice Apocalipsis y tal, y un coro por ahí de los viejitos que yo me sé. Pero esos son símbolos, símbolos. Y con el respeto que ustedes merecen, y esa es un comentario más bien jocoso. Yo le digo a mi esposa, hoy no, a mí no me gustaría estar allá en un mar de cristal, porque ¿cómo nadaría yo en un mar de cristal? Pero tenemos que entender el simbolismo de lo que eso significa. Frescura, vida, alegría, gozo. Esas cosas hay que entenderlas, ¿sí? Porque no puede ser literalmente un mar de cristal. ¿De qué nos serviría un mar de cristal? Bueno, estoy elucubrando porque ni yo soy Pablo, ni tampoco me he muerto, o sea que no sé cómo serán esas cosas inefables. Pero que las veremos, tú y yo, porque somos hijos de Dios. Amén. Pablo nos deja algo maravilloso con esta carta. Y la palabra del Señor es maravillosa, que nos llena de alegría. Nos llena de alegría. Muy bien, continuemos. Puntos suspensivos. De nada vale. Recuerdan que cuando leímos allá la primera porción de la palabra del Señor, yo les dije, atentos a una frase que dice que nada vale. Versículo 6. En Cristo Jesús de nada vale. Escuche, de nada vale estar o no estar circuncidados. Es decir, no importa nada si se está o no se está circuncidados. En Cristo Jesús no tiene nada que ver. Pero Pablo añade, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo demás no vale nada. Y por ahí Pablo en alguna de sus cartas también usa una palabra hasta fea en su época, que para nosotros fue traducida, todo lo tengo por basura. Aunque él dijo otra palabra que no es dable repetir. Todo lo tengo por basura. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que hay cosas que no importan, que las tenemos por basura, por basura. Amén. De nada vale. Escuche, la circuncisión, según lo que Pablo nos enseña en Gálatas, equivale a los deberes religiosos, a los rituales. La incircuncisión representa el paganismo y o la inmoralidad. Eso es lo que creían los israelitas, los judíos. La circuncisión es un deber religioso. La incircuncisión es de aquellos que no son del pueblo judío, decían en su época, que son unos perros, como decían ellos respecto a los gentiles. La circuncisión equivale a deberes religiosos
Y la incircuncisión representa el paganismo y o la inmoralidad. Y eso de inmoralidad, así que Pablo se detiene en eso, en algunas cartas. Sigamos. Esa palabra vale, de nada vale, la expresión vale, significa tener poder cuando se usa para las personas. Tú vales mucho, o sea, tú tienes ciertas cosas maravillosas en ti. Cuando se usa para cosas, significa ser útil u obtener un beneficio. ¿Cuánto vale en dinero ese sombrero o esas cosas? ¿Cuánto vale? Fíjense, esa palabra vale significa muchas cosas y de nada valen ciertas cosas para nuestra vida cristiana. Ni el esfuerzo moral ni el fracaso moral cuentan. ¿Por qué? Lo mismo que ser circunciso o incircunciso. No cuenta, no vale. ¿Por qué? Primero, ni la religión, ni la falta de ella, o sea, en palabras de Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan para establecer una relación con Dios. Vale la pregunta. Abraham era circuncidado cuando se encontró tú a tú, cara a cara, face to face con Dios. No, no hubo necesidad. Eso fue después como una señal de un compromiso. Y ahí sí podemos decir de una palabra, de un pacto que Dios hizo con los hombres. Porque repito, uno hace pactos entre seres humanos. Y Dios hizo pactos con nosotros hasta su último y maravilloso pacto que fue Jesucristo. Pero yo no puedo hacer pactos con Dios. Abraham no lo hizo. El Señor le dijo, circuncidarás tu prepucio en señal de. Y además, ¿recuerdan ustedes cuando están leyendo el Éxodo por allá que el ángel iba a matar a los hijos de Moisés? Y Séfora cogió un cuchillo de pedernal y le quitó el prepucio a uno de sus hijos y lo lanzó a los pies del ángel para que no lo matara. O sea, había mucha gente que no era circuncidada, pero eran del pueblo de Dios. Eso no vale para nosotros. Y hablando espiritualmente, ni la incircuncisión espiritual, ni la incircuncisión valen delante de Dios. Él nos ama porque sencillamente somos sus hijos y herederos. Amén. Sigamos. De nada vale. Vale la pena aclarar algunos conceptos acerca de la carne, prepucio, carne, esto, nuestros brazos, que también tenemos muy equivocados conceptos de la carne. Es que se dejó llevar por la carne, dicen algunos cristianos, cuando alguien se resbala y se equivoca delante de Dios y delante de los otros seres humanos. Y en la entrega siguiente, dentro de 8 días, hablaremos más extensamente al respecto. Pero es que Pablo empieza a mencionar lo de la carne desde este capítulo y en el siguiente capítulo 5, 6, lo amplía mucho más. Pero quiero que vayamos avanzando un poquito al respecto, aunque, repito, completaremos más en la siguiente charla. Vale la pena aclarar algunos conceptos acerca de la carne. Yo pongo ahí en el material de la presentación, la pongo entre comillas. Aunque la Biblia dice que la carne es pecaminosa, pero ya aclararemos cuál carne, ¿no? Y que debemos librarnos de este cuerpo de muerte, según el mismo Pablo. Miremos el acercamiento real de la Escritura, que la Escritura hace al respecto en el Nuevo Testamento, en el griego, el Nuevo Testamento, al respecto de lo que es carne, y analicemos los diferentes términos que se usan en el griego, en el Nuevo Testamento referente a carne, porque carne no es una sola, carne hay varias cosas y lo voy a aclarar aquí. Luis Fernando, el pastor Luis Fernando o el pastor Luis Eduardo nos aclaró lo que era soma.
Soma o cuerpo físico. Esto, lo que tocamos, nuestro cuerpo físico. En griego se llama soma. ¿Han oído la expresión somatización? Sí. Cuando por angustias o tristezas muy profundas nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, sentimos que los músculos desfallecen. Somatización. O sea, hacer que una preocupación afecte nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, esa carne se refiere a soma en el griego o al cuerpo físico. Existe también en el Nuevo Testamento la palabra sarx, en griego, y es la naturaleza humana, la humanidad nuestra, que somos seres humanos. Carne, a eso se refiere también, carne, sarx. Sarkinoi, que es una desidencia del griego, o como decir nosotros en castellanos, como un derivado de la palabra sarx o carne, sarkinoi, una desinencia, una derivación, se refiere a las obras naturales de la carne, como son los instintos y apetitos normales. Tenemos instintos y apetitos normales, porque mucha gente dice, es que se dejó llevar de sus apetitos carnales. Bueno, aclaremos eso. Son instintos y apetitos que Dios nos dio, ¿sí? Dios nos dio. Él puso en nosotros apetitos naturales que miremos a ver. Por ejemplo, el instinto de supervivencia. Eso tiene que ver con sarquinoi, es un instinto que Dios puso en nosotros. Si yo veo que un camión se queda sin frenos y viene hacia mí, ¿yo qué hago? Salgo corriendo para evadir el peligro en que estoy, ¿cierto? Eso es un instinto que Dios puso en nosotros, instinto de supervivencia, la defensa. La sed es un instinto que Dios puso en nuestro ser, en nuestra sarx, pero es un sarquinoi. Por ejemplo, si usted va por una parte desértica, empieza a tener sed. ¿Por qué? Sencillamente porque instintivamente algo por allá por dentro, un mecanismo en su interior, le dice, se está deshidratando, necesita beber agua para que no muera deshidratado. O sea que la sed la sentimos como un instinto que Dios puso en nosotros, en nuestra carne. El hambre también. Por ahí dice que mucha gente puede vivir hasta más de 40 días sin comer, pero sin beber la cosa cambia, la cosa es diferente. Son muy poquititos días los que aguantan sin beber. Son instintos que Dios puso en nosotros para mantenernos vivos. Y no solamente en los seres humanos, sino en todos los seres vivos. También puso en nosotros el instinto sexual. Dios nos lo dio. La sexualidad es santa siempre y cuando sea gobernada por las normas que Dios estableció en el matrimonio, Y un hombre y una mujer, no más. Ese instinto sexual, ¿para qué nos lo puso Dios? Primero, para que disfrutemos. Ese es uno de los regalos más maravillosos que Dios le dio al ser humano. Los animales y las plantas, bueno, los animales copulan, las plantas se unen por la polinización y cosas así. El ser humano se une en una unión también espiritual. ¿O no sabéis que si ustedes se acuestan con una prostituta, se hacen uno con ella? Pero eso lo veré un poquito más adelante porque eso no tiene que ver con sarquinoi. El instinto sexual no solamente es para disfrutar algo maravilloso, delicioso que Dios dio al ser humano, sino también para la procreación. Lamentablemente hoy en día el diablo ha puesto en las mentes de los muchachos casarse y no tener hijos, o irse a vivir así nomás y no tener hijos. Prefieren comprarse una mascota. No tengo nada en contra de las mascotas,
Hasta me entristece que tengan un perro a San Bernardo en un apartamento de 60 metros cuadrados porque pobre animal sufre mucho. Pero el diablo ha desvirtuado las cosas, eso es otra cosa. Pero el instinto sexual nos lo dio Dios. Y hay otros instintos que de pronto ustedes saben de eso más que yo. Sarkikoi, que viene también de la palabra sarx, o sea, de carne, se refiere a las obras desordenadas de la carne, apetitos desordenados y desenfrenados. ¿Qué pasó? Pues que Dios nos dio instintos, Dios puso apetitos en nuestro ser y nuestro enemigo, el diablo, llegó y aprovechó eso para desvirtuar las cosas. Y nació el alcohol, whisky, cerveza, aguardiente, chicha, como lo llamen allá en su tierra, alcohol. Entonces ya el ser humano no se sienta a beber porque tiene sed, sino que se sienta a beber para satisfacer un instinto retorcido que el diablo retorció. Y entonces ahí vienen todos los problemas que causan el alcohol. Todos esos apetitos desordenados, el cigarrillo, la droga, la prostitución, la inmoralidad, el abuso de niños, todas esas cosas fueron los apetitos sanos que Dios puso en nosotros y el diablo los desvirtuó completamente para usarlo en contra nuestra para hacernos caer en pecado. Eso es sarkikoi. Repito, ampliaremos eso en la siguiente entrega, pero quiero hacer una recapitulación. Sarx es carne. Sarkinoi, las obras naturales de la carne, instintos, apetitos buenos. Sarkikoi, obras desordenadas de la carne. Todo lo desordenado. O sea que cuando usted ve a una persona así, no le diga, todo es cuestión de la carne. No, hay que saber qué es de la carne y qué son otras cosas. Seguimos con el versículo 6. De nada vale. Cuando un cristiano tiene éxito, debería decir, este éxito no aumenta el amor de Cristo por mí. Porque si hay personas que no tienen éxito, y bueno, eso es una palabra muy relativa, éxito. A mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Pero eso soy yo, no se afanen, no se preocupen. Pero lo que se llama éxito hoy en día, una persona exitosa en su profesión, en su desarrollo, en sus destrezas, en sus habilidades, en los talentos naturales que Dios le dio, aún en las cosas ministeriales, ese éxito no hace que Cristo me ame más. Porque es que como ya lo hemos visto infinidad de veces en Romanos y en Gálatas, los jueves, los miércoles y los viernes, el éxito, eso no tiene que ver, lo que hagamos no tiene nada que ver. Cristo me ama por mí, por lo que yo soy, no por mi éxito. Me ama por lo que yo soy. Si no, refirámonos al ladrón, que mucha gente, inclusive cristianos, dicen, ese ladrón bueno que estaba al lado del Señor ahí en la cruz. Pues yo no conozco ladrones buenos porque el robar es pecado. Pero Cristo tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de él. Y Cristo no le preguntó si había tenido éxito en la vida o no. Lo hizo con María Magdalena, lo hizo con la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Lo hizo con el endemoniado gadareno. Cristo hizo eso con los seres humanos por lo que son, no por lo que hacen ni por lo que tienen, que ya lo he dicho muchas veces. Es por lo que son, por lo que somos. Si un cristiano fracasa, debería decir, este fracaso no me hace más aceptable al Señor. Lo que me suceda es irrelevante ante el amor de Cristo. O sea, tan equivocado es pensar que Dios te ama más por tu éxito, como pensar que Dios va a tener más misericordia de ti por tu fracaso. Las dos cosas son inaceptables.
lo que me suceda a mí, éxito o fracaso, es irrelevante ante el amor de Cristo por mí. Pablo lo dice en Romanos 8:28 y el pastor Luis Eduardo nos hablará de eso de pronto en sus charlas. Dice, sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Somos hijos, herederos, pero repito, no nos vayamos a envanecer por eso, ni a hacer lo que nos viene en nuestra divina voluntad. No, la libertad tiene límites, pero Cristo murió para que yo viviera, para que tú vivieras. El ser humano se mueve todos los días, aún hoy, y quiero que me entiendan la expresión que vamos a tener aquí, entre la circuncisión o éxito espiritual o la incircuncisión, fracaso espiritual. Pero ya vimos que eso de nada vale. Si actuamos más bien por fe, mediante el amor, estaremos seguros de la justicia, del veredicto bueno, positivo de Dios en nosotros y en la acogida, en los brazos extendidos del Padre por cada uno de nosotros. Amén. Sigamos. Cristo murió por nosotros y nos valora, no por lo que le traigamos, pues por nosotros mismos no le somos de ningún beneficio. Somos amados por nuestro propio bien, porque el Señor quiere nuestro bien, nos ama, no porque lo que hagamos ni porque lo que le traigamos, no, por nosotros mismos, porque somos hechura suya, imagen y semejanza suya, amados por Él, hijos adoptados, herederos. Ahora podemos servir a Dios, no por lo que Él nos puede dar, porque ya tenemos todo garantizado, sino por lo que Él es y lo que hizo por nosotros. Amén. Por fin aprendimos que le amamos por quien es Él. Y por extensión, ahora podemos amar a los demás sin restricción alguna, no por lo que ellos nos den o hagan en nuestro favor, aunque pues nosotros como pastores debemos aprender a ser humildes y recibir de parte de nuestros hermanos algunas cosas que ellos nos dan. No exigiéndoles, no, pero si de corazón ellos quieren participar de algo con nosotros, recibámoslo. Pero no es por lo que ellos hagan en favor nuestro. Los amamos porque son ovejas del Señor. Por quienes son en sí mismos. Y es más, amamos a nuestros enemigos. Amamos a nuestros enemigos. Si tú y yo no amamos a nuestro enemigo, debemos meditar y pensar, porque nuestra libertad es coartada si nosotros nos creamos esas cadenas. Es difícil, hermanos, es difícil. No es fácil amar a un enemigo, pero el Señor dijo, yo le doy una connotación verdadera a lo que está escrito. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y la verdad, tenemos que hacerlo. Mateo 5, del 39 al 44 dice, pero yo les digo, y está hablando nuestro Señor Jesucristo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. No es fácil. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa, o tu poncho, o tu ruana, como
nuestros ancestros indígenas, esa hermosa prenda que tenemos. Una ruana bien linda, de piel de oveja. Si se quiere llevar mi camisa, déjale también que se lleve la ruana. Si te obligan a llevar 1 kilómetro, llévelo 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le devuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, dice el Señor Jesucristo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo, Dios hecho hombre, está hablando. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ese es el evangelio, mis hermanos. Y eso es parte del Sermón del Monte, el sermón más maravilloso que existe sobre la tierra. Amen a sus enemigos y oren por los quienes le persiguen. Si tú conoces el amor que Dios tiene por ti en Cristo, si conoces la sabiduría que Dios tiene para ti, que se muestra a nuestras vidas con mayor claridad en Cristo, entonces, si eso es así, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué, mis pastores? Damos rienda suelta a nuestras pasiones. ¿Por qué? Si ya estamos seguros, si ya sabemos el evangelio, si sabemos cuál es la realidad de la vida en Cristo, ¿por qué le damos rienda suelta a nuestras pasiones? Eso se lo dijo Pablo a los Gálatas en el versículo 13. ¿Por qué? Si ya conocían la libertad, ¿por qué se devuelven? ¿Por qué? Hermanos, no le demos rienda suelta a nuestras pasiones. Apetitos incontrolados. No les demos rienda suelta. El evangelio nos libera de vivir como nos dé la voluntad. Yo no sé si en toda América se usarán unas palabras, pero aquí por lo menos en Bogotá se dice otra cosa. Que no vivamos como se nos da la voluntad. Vale la pregunta. ¿De qué manera puedo vivir yo para Él, para Cristo? ¿De qué manera? Amando a mis enemigos. Queridos pastores, el amor de Dios nos motiva para obedecer la ley por amor. Por amor. Por puro amor. Amén. Espero que esa sea una realidad en nuestras vidas. Preguntas para reflexionar y con esto termino. Primero, ¿reaccionas a tus éxitos y fracasos de manera que va de acuerdo con el evangelio? Vale la pregunta. O si fracasas te echas a morir, como decían nuestras abuelas, de pena moral. O te levantas como un hijo de Dios. O si tienes éxito, como les conté hace 8 días, de la historia del muchacho que quería ser pastor allí en Oaxaca, en el sur de México, cuando su pastor le dice, vaya, pregúntele al muerto qué cosas buenas hizo. Dígale todo lo bueno que él hizo. Y pues el muerto no le podía contestar. Y el muchacho volvió a su pastor y el pastor le dice, ahora vaya y dígale todo lo malo que él hizo. Y cuando el muchacho volvió, el pastor volvió y le preguntó, ¿qué le dijo don Pánfilo cuando usted le dijo? Dijo, nada, porque está muerto. Y ese fue un ejemplo que usé para que nosotros, los pastores, sepamos que las adulaciones, que a veces como que nos quieren hacer desviar, no nos vayan a afectar a nosotros. Y cuando nos tratan mal, tampoco nos dejemos afectar de esas cosas. El mismo Señor Jesucristo le dice ese personaje ahí que ustedes saben bien, maestro bueno. Y el Señor era el maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno?
Porque Cristo entendió que el otro lo estaba adulando. Adulando. Que ni las adulaciones ni las cosas malas que nos digan afecten el ministerio que desarrollamos y que Dios nos dio para que lo desarrollemos. No nos dejemos manejar por eso. Muchos dirán, uy, pastor, esa predicación que usted dio, usted es el mejor predicador de Latinoamérica. Y puede ser, hermanos, yo no digo que no, pero hay que manejar esas cosas con sencillez y con humildad. Amén. ¿En qué situaciones, segundo, se te hace difícil amar a otros? Porque, hermanos, a veces nos cuesta amar ciertas personas. Sí, los amamos, pero nos cuesta, tenemos que esforzarnos. ¿En qué situaciones o qué tipo de personas hacen que nosotros tengamos que esforzarnos para amarlos? Sucede, sucede, sucede. Pero, mis hermanos, debemos hacerlo. Pero analicemos. De pronto, conociendo los antecedentes y por qué nos sucede eso, pues eso posiblemente encontremos la respuesta para que no nos vuelva a pasar. Es posible, ¿no? Y sigue otra pregunta en el número 2. ¿Tu amor por Cristo aumentará tu amor por los demás? ¿Qué dices? ¿Tu amor por Cristo aumentará tu amor por los demás? Vale la pena que lo miremos. Tercero, ¿qué te obliga a pecar? Yo ya dije que nada nos puede obligar, pecamos porque queremos. ¿Quién me obliga a pecar a mí? Ni el diablo, ¿no? ¿De qué manera tu libertad en Cristo disminuye esa motivación para pecar? O sea, tú sabes que tienes ciertas debilidades y que puedes pecar en eso. Así sea de pronto la gula, comer en exceso. Pero tu libertad en Cristo, ¿qué hace en ti para que tú te controles en eso? ¿Mm? Vale la pena que contestemos estas preguntas. Muy bien, mis hermanos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Me place mucho verles y voy a orar. Voy a orar por ustedes y después nos despedimos juntos. Padre, gracias por mis queridos pastores y pastoras, líderes y todas las personas que han escuchado todas estas charlas semanales, Dios mío, de lunes a viernes, que nos han enriquecido con David, con Gregorio, Luis Eduardo, Luis Fernando. Señor, gracias por estos hombres que tú has usado, Señor, para que crezcamos en ti. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos, Señor. Gracias por mis pastores de provincia, por mis pastores de ciudades grandes. Gracias, Señor, por ellos. Bendícenos a todos. Ayúdanos a realizar la labor que nos has encomendado, como le dijiste a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Te amamos, Señor. Ayúdanos a apacentar tus ovejas. No son nuestras, pero nuestra responsabilidad es grande delante de ti. Dios mío, te amamos. Reiteramos la gratitud por todas estas charlas que recibimos y damos gracias porque tu Espíritu Santo nos imparte sabiduría, entendimiento y permite que estas cosas que aprendemos queden internalizadas en nuestra mente y en nuestro corazón para un mejor desarrollo de la predicación del Evangelio y de la realización de la obra que tú nos has encomendado. Ayúdanos a todos. Guárdanos, líbranos, Señor, de contagios, de enfermedades, Señor. A nuestras familias. Ayúdanos a ser sabios con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con toda la familia extendida, Señor. Que podamos reflejar el amor tuyo en nuestras vidas. Que la gente pueda decir verdaderamente, dependen de Cristo. Muchas gracias, Señor. Gracias por nuestro pastor Kim, por su esposa, sus hijos, por
esa buena intención que tuvo, Señor, por los hermanos misioneros a quienes estamos dando una pequeñita ofrenda, Señor. Bendíceles a ellos y líbralos del mal y del maligno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un abracito a todos. Espero que me permitan seguir grabando porque si el pastor Kim me deja abierta la cuestión para convertir la grabación. A todos ustedes un abrazo, bendiciones, les amo. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pastor, un abrazo. Muchas gracias, pastor. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, abrazos, abrazos. Pastor Luis. Oh, Un abracito. muchas gracias, pastor Luis, que Dios lo bendiga. Y Jonathan. Todos. Bueno. Dios le bendiga, pastor. Bueno, muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias, muchas gracias.